Mi nombre es Ana. Tengo 35 años y hasta hace un mes creía tener una vida perfectamente normal. Mi esposo David y yo compramos nuestra casa hace 5 años, después de ahorrar durante una década mientras vivíamos en un pequeño apartamento. Fue difícil, pero lo logramos por nuestra cuenta, sin ayuda de nadie, o al menos, eso pensaba. Todo cambió una tarde de domingo. Estaba en el jardín, plantando las rosas que había comprado esa mañana, cuando un auto se detuvo bruscamente frente a nuestra casa. Mi cuñada Rachel bajó como un tornado, su rostro rojo de furia. Ana, gritó mientras caminaba hacia mí. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me levanté, limpiando la tierra de mis manos. ¿De qué estás hablando? Papá está muriendo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no parecían lágrimas de tristeza. El médico dice que le quedan menos de 3 meses. Mi corazón se hundió. George, mi suegro, había estado luchando contra el cáncer durante el último año. Aunque nunca fuimos cercanos, él siempre fue un hombre distante y frío. Seguía siendo el padre de David. Lo siento mucho, Rachel. No sabía que había empeorado. David Cállate, me interrumpió. No finjas que te importa. Si te importara, ya nos habrías dado esta casa. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Esta casa? Gesticuló violentamente. Papá necesita cuidados las 24 horas. Necesitamos vender su casa para pagar la atención médica. Así que obviamente necesitamos dónde vivir. Rachel, traté de mantener la calma. Lo siento por tu padre, pero esta es nuestra casa. David y yo trabajamos muy duro para... ¿Trabajaron duro? Se burló. Todo el mundo sabe que papá les dio el dinero para el pago inicial. Eso no es cierto. Protesté. David y yo ahorramos cada centavo. En ese momento, David salió de la casa. Debió haber escuchado los gritos. ¿Qué está pasando aquí? Rachel corrió hacia su hermano. David, dile que papá está muriendo y necesitamos la casa. Para mi horror. David bajó la cabeza y murmuró, es lo correcto. Ana, ¿qué? Mi voz apenas era un susurro. David, ¿de qué están hablando? Papá, él nos ayudó con el pago inicial, admitió David, sin mirarme a los ojos. No quería decírtelo porque sé cómo te sientes sobre aceptar ayuda de la familia. El mundo comenzó a dar vueltas. 5 años. 5 años creyendo que habíamos logrado nuestro sueño por nosotros mismos. ¿Me mentiste? Las palabras salieron como un susurro. Eso no importa ahora, interrumpió Rachel. Lo que importa es que esta casa es técnicamente de papá, y la necesitamos. No, me enderecé, encontrando mi voz. No importa quién ayudó con el pago inicial. Hemos estado pagando la hipoteca durante 5 años. Esta es nuestra casa. Perra ingrata. Rachel dio un paso hacia mí. Después de todo lo que papá ha hecho por ustedes. Rachel. David intentó calmarla. Tal vez podamos encontrar otra solución. No hay otra solución, gritó Rachel. Papá necesita el dinero de su casa para su tratamiento. Y nosotros necesitamos un lugar para vivir. Es simple. ¿Y dónde se supone que viviremos nosotros? Pregunté. Rachel se encogió de hombros. Pueden volver a rentar. No es como si tuvieras hijos que considerar. El comentario me golpeó como una bofetada. Rachel sabía que David y yo habíamos estado tratando de tener hijos durante años. Sin éxito. Fuera. Mi voz temblaba. Fuera de mi propiedad. Esta no es tu propiedad. Rachel se volvió hacia David. Dile que papá quiere que nos den la casa. David parecía atrapado entre dos fuegos. Ana, cariño, tal vez deberíamos discutir esto. ¿Discutir qué? Las lágrimas amenazaban con caer. ¿Cómo me has mentido durante 5 años? ¿O cómo quieren que abandonemos nuestra casa? No es su casa. Rachel sacó su teléfono. Llamaré a papá ahora mismo. Él les dirá, pero antes de que pudiera marcar. Un auto negro se detuvo frente a nuestra casa. Un hombre de traje bajó, sosteniendo un maletín. ¿Señora Ana Martínez? Preguntó, acercándose. Soy el abogado Howard Stevens. Represento al señor George Thompson. Rachel bajó el teléfono. ¿Papá te envió? En cierto modo, respondió el abogado. Su expresión neutral. El señor Thompson me pidió que viniera inmediatamente si alguna vez escuchaba sobre una discusión familiar relacionada con esta propiedad. ¿Cómo supo? Comencé a preguntar. Los vecinos. Señaló discretamente hacia la casa de al lado, donde la señora Peterson trataba de fingir que no estaba observando todo desde su ventana. El señor Thompson me dio instrucciones de ser notificado si alguna vez había una alteración en esta dirección. Bueno, llegó en el momento perfecto, sonrió Rachel. Puede explicarles que papá necesita que nos den la casa. En realidad, el abogado sacó un sobre de su maletín. Estoy aquí para revelar cierta información que el señor Thompson ha mantenido en reserva durante los últimos 5 años. Información que, me temo,
cambiará significativamente esta situación. ¿Qué información? David habló por primera vez desde que llegó el abogado. Sugiero que entremos, respondió Mr. Stevens. Lo que estoy a punto de revelar es delicado. Mientras seguíamos al abogado dentro de la casa, no tenía idea de que estábamos a punto de descubrir un secreto que no solo cambiaría nuestras vidas, sino que revelaría una verdad oscura que George había estado ocultando durante décadas. Nos sentamos en la sala de estar, la tensión tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Rachel se paseaba inquieta mientras Mr. Stevens organizaba sus documentos. Antes de comenzar, dijo el abogado, debo aclarar algo. George Thompson nunca dio dinero para el pago inicial de esta casa. ¿Qué? Rachel se detuvo en seco, pero David dijo, dije lo que papá me pidió que dijera, interrumpió David, su voz quebrada. Él me amenazó. Me giré hacia mi esposo, atónita. ¿Te amenazó? ¿Con qué? Mr. Stevens sacó una carpeta. Con esto. Dentro había documentos antiguos, fotos amarillentas y lo que parecía ser una carta escrita a mano. Hace 30 años, comenzó Mr. Stevens. George Thompson no era George Thompson. Su nombre era George Miller, y era el contador principal de una importante fundación benéfica. Rachel se dejó caer en el sofá. ¿De qué está hablando? Su padre, continuó el abogado, malversó más de $10 millones de fondos destinados a hospitales infantiles. Cambió su identidad y usó el dinero para construir su imperio empresarial. Punto. El silencio que siguió fue ensordecedor. No, Rachel sacudió la cabeza. Está mintiendo. La madre de ustedes lo descubrió. Mr. Stevens miró a David y Rachel. Es por eso que murió en ese accidente, hace 25 años. David se puso pálido. Papá mató a mamá. Tengo pruebas. Mr. Stevens sacó más documentos. Tu madre dejó una carta detallando todo lo que había descubierto. George la encontró y, bueno, mis manos temblaban mientras leía la carta. Era de Elizabeth, la madre de David, escrita la noche antes de su accidente automovilístico. Queridos David y Rachel, si están leyendo esto, significa que mis sospechas sobre su padre eran correctas. He descubierto que el dinero que usa para sus negocios proviene del robo a niños enfermos. Voy a denunciarlo mañana. Perdónenme por no haberlo visto antes, por haber permitido que crecieran con un hombre así. Los amo, mamá. Hace 5 años, continuó Mr. Stevens. George descubrió que un antiguo colega de la fundación lo había reconocido. Entró en pánico. Necesitaba una forma de controlar a su familia en caso de que la verdad saliera a la luz. La casa, susurré, entendiendo finalmente. Exacto. Le dijo a David que fingiera que el pago inicial vino de él. Era su seguro. Si alguna vez alguien amenazaba con exponer su pasado, podría usar la casa como leverage. Por eso me amenazó. David se cubrió el rostro con las manos. Dijo que si no seguía su juego, se aseguraría de que perdiéramos todo. Rachel se levantó de repente. No puede ser cierto. Papá es un buen hombre. ¿Un buen hombre? Mr. Stevens sacó una última carpeta. Hace 3 meses, cuando le diagnosticaron cáncer terminal, George me llamó para una última confesión. No solo admitió todo lo anterior, sino que reveló algo más. El dinero para su tratamiento médico no es necesario porque no hay tal tratamiento. Su cáncer es una mentira. ¿Qué? Rachel y David gritaron al unísono. Es otra manipulación. Quería ver si podía controlar a sus hijos una última vez. Ver si podía hacer que le quitaran la casa a Ana. Solo porque sí. Me sentí enferma. ¿Todo esto por una prueba de control? George Thompson es un sociópata, explicó Mr. Stevens. Toda su vida ha sido una serie de manipulaciones y mentiras. Y ahora, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa nos interrumpió. A través de la ventana, vi a George Thompson bajando de un taxi, pareciendo perfectamente saludable. Mr. Stevens sonrió sin humor, justo a tiempo, mientras George caminaba hacia la puerta. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar no solo a su familia traicionada, sino también a los fantasmas de su pasado que finalmente lo habían alcanzado. La puerta se abrió y George Thompson entró como si fuera el dueño de la casa. Alto, bien vestido y sin ningún signo visible de enfermedad. Era la imagen de un empresario exitoso, no la de un hombre supuestamente muriendo de cáncer. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada fría evaluando la situación. Entonces vio a Mr. Stevens. Howard, no esperaba verte tan pronto. Mentiroso. Rachel se levantó, temblando. Nos mentiste sobre todo. ¿De qué habla esta dramática? George se dirigió a David. ¿No has manejado la situación de la casa todavía? David se puso de pie lentamente. ¿Cómo manejaste la situación con mamá?
El rostro de George cambió por una fracción de segundo. Fue breve, pero lo vi, miedo. No sé de qué hablas, respondió, recuperando su compostura. Señor Miller, Mr. Stevens enfatizó el apellido, o debería decir, señor Thompson, ya les he mostrado todo. George se quedó inmóvil. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, respondió el abogado, sacando más documentos, especialmente después de que Elizabeth me contactara hace 25 años. ¿Qué? George dio un paso atrás. Elizabeth no solo escribió una carta para sus hijos, también me envió todas las pruebas de sus crímenes. He estado esperando el momento adecuado. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué? Una nueva voz respondió desde la puerta. Finalmente encontramos a todos los niños que murieron por falta de tratamiento cuando él robó el dinero. Un hombre en traje entró, mostrando una placa. Detective Michael Roberts. Hemos estado siguiendo este caso durante décadas. George miró a su alrededor, como un animal acorralado. No pueden probar nada. ¿No podemos? El detective sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Sí, maté a Elizabeth. Iba a arruinarlo todo. El dinero de la fundación. Los niños. No podía dejar que hablara. Era la voz de George, claramente grabada. Tu confesión al sacerdote, la semana pasada, explicó el detective. Debiste verificar sus credenciales más cuidadosamente. 37 niños, continuó el detective. 37 niños murieron porque el dinero para sus tratamientos desapareció, y tenemos los nombres de cada uno de ellos. Rachel comenzó a llorar. David la abrazó, mientras las lágrimas también corrían por su rostro. Y eso no es todo, Mr. Stevens añadió. Elizabeth no murió inmediatamente en ese accidente. Vivió lo suficiente para hacer una última llamada. Reprodujo una grabación antigua. Howard, George cortó los frenos. Los documentos están en la caja fuerte. Dile a mis hijos. Diles que los amo. David soltó un grito ahogado. Rachel se derrumbó en el suelo. George, sorprendentemente, comenzó a reír. ¿Y qué? ¿Creen que me importa? Todo lo que he hecho ha sido por poder. Mis propios hijos son solo peones en mi juego. Esta casa, solo quería ver si podía hacer que mi débil hijo le quitara algo a su esposa una última vez. Eres un monstruo, grité. Soy un ganador, respondió con una sonrisa fría. Siempre lo he sido. No esta vez. El detective hizo una señal y más oficiales entraron. George Thompson, alias George Miller, está bajo arresto por el asesinato de Elizabeth Thompson, malversación de fondos, y la muerte indirecta de 37 menores, mientras los oficiales lo esposaban. George mantuvo su sonrisa. David, siempre fuiste débil, como tu madre. Y Rachel, tan desesperada por mi aprobación, patético. Te equivocas. David se enderezó. La fuerza no está en manipular a otros, está en enfrentar la verdad y hacer lo correcto. Cuando los oficiales se llevaron a George, el silencio cayó sobre la sala. Lo siento tanto. David se volvió hacia mí. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo, no de perder la casa, sino de que descubrieras que mi padre era un monstruo, que tal vez tú no eres él. Lo interrumpí, nunca lo has sido. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio de George se convirtió en noticia nacional. Fue sentenciado a cadena perpetua, no solo por el asesinato de Elizabeth, sino por todos sus crímenes. Rachel entró en terapia, finalmente enfrentando la verdad sobre el padre que había idealizado toda su vida. David y yo trabajamos en reconstruir nuestra confianza, día a día. Un año después, establecimos una fundación en memoria de Elizabeth y los 37 niños. La llamamos Luz de Esperanza, dedicada a ayudar a niños que necesitan tratamientos médicos costosos. Y en cuanto a la casa, bueno, resultó que el dinero del pago inicial realmente había venido de Elizabeth. Lo había dejado en un fideicomiso secreto para sus hijos, con instrucciones específicas que solo se revelarían cuando la verdad sobre George saliera a la luz. Tu madre siempre supo que este día llegaría, nos dijo Mr. Stevens mientras nos entregaba las últimas cartas de Elizabeth. Ella quería que tuvieran un hogar seguro cuando todo se derrumbara. Hoy, nuestra casa es más que una propiedad. Es un símbolo de la victoria de la verdad sobre la manipulación, del amor sobre el poder. Y en el jardín, donde todo comenzó aquel domingo, las rosas que planté ahora florecen junto a un pequeño memorial para Elizabeth y los 37 ángeles que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Porque al final, el verdadero hogar no se construye con mentiras, sino con verdad y amor. Y cada día, cuando el sol se pone y sus rayos iluminan las flores, recuerdo que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Gracias por ver esta historia hasta el final. No olviden suscribirse para más historias como esta.
Nos vemos en el próximo video.